A fines del verano de 1971, más de 20.000 caballos murieron a causa de la EEV en su propagación de México hacia Texas. 1.500 equinos murieron en los Estados Unidos. EEV es la abreviatura de encefalitis equina de Venezuela, una emergencia nacional. Se trata de una enfermedad viral que ataca a caballos y a seres humanos. Pocas veces es mortal en el hombre, pero puede matar a más del 70% de los equinos infectados. La enfermedad se propaga de un caballo a otro y al hombre por medio de los mosquitos. La propagación de esta enfermedad se inició en 1969, abarcando 2.500 millas en 2 años e invadiendo Texas. Los síntomas de la enfermedad en los caballos incluyen una brusca elevación de la temperatura, pulsaciones rápidas, pérdida del apetito y depresión. Además, afecta el sistema nervioso central, por eso el caballo no se da cuenta de lo que lo rodea. El animal puede perder el control de sus músculos faciales y ser incapaz de tomar su alimento. Suele también pararse con las patas abiertas y mostrarse somnoliento. Con frecuencia caminan en círculos, siempre muy estrechos, presionando la tierra, dando vueltas hasta que caen. La mayoría de los caballos infectados mueren 7 u 8 días después de haber contraído la enfermedad. Los primeros casos de esta enfermedad se diagnosticaron en Venezuela a mediados de 1930. Por más de 30 años solo se presentó en Sudamérica. Sin embargo, en 1969 una fuerte corriente de la enfermedad llegó hasta Centroamérica. En abril de 1970, a causa de ella, morían caballos en el sur de México. Los Estados Unidos proporcionaron a México grandes cantidades de una vacuna para seres humanos producida por el ejército. Usada en forma experimental, la vacuna resultó eficaz aplicada a los caballos. El brote parecía sofocado, pero a principios de 1971 apareció la enfermedad en el noroeste de México, amenazando el valle del Río Grande y la zona costera del Golfo en Texas. Mientras tanto, el Departamento de Agricultura puso en movimiento a los funcionarios de sanidad animal a fin de combatir el inevitable brote en los Estados Unidos. De las dependencias federales, estatales y locales de salud pública y animal, llegaron veterinarios, expertos y personal de ayuda. El Centro de Trabajo para Combatir el Mal se estableció en Harlingen, Texas, previendo que si el mal cruzaba los estados fronterizos de México y llegaba a Estados Unidos, surgiría en este lugar. Fui asignado a este centro de trabajo para ocuparme de diversos asuntos. Se ofreció al público la vacuna una semana después de haber instalado el centro de trabajo en Harlingen, y fueron vacunados los caballos que la gente llevaba voluntariamente. En vista de que esta enfermedad se parece mucho a otros 2 tipos de encefalitis que son muy comunes en el país, es necesario determinar con exactitud mediante cuidadosos análisis de laboratorio el tipo de encefalitis que padece el caballo. Se enviaron a analizar muestras de sangre al laboratorio del Centro de Lucha contra las Enfermedades en Atlanta, Georgia. Se logró la cooperación del Departamento de Agricultura, del de Sanidad y del de Educación y Bienestar. Se encargó todo el trabajo del laboratorio a la sección del Centro de Lucha contra Enfermedades. El primer caso de la enfermedad confirmado por el laboratorio se presentó el 9 de julio de 1971. A partir de entonces, la Secretaría de Agricultura se hizo cargo de las medidas de emergencia. El 16 de julio, la epidemia de EEV en Texas fue declarada una emergencia nacional. Con esta medida se consiguieron fondos para atacar la enfermedad en gran escala. Decidimos usar 3 procedimientos que estaban a nuestro alcance. Uno de ellos fue ponerlos en cuarentena para evitar el transporte de caballos, esperando que así no se propagara la enfermedad. Otro fue la vacunación para proteger a los caballos y a sus propietarios. Y por último, realizar operaciones de aspersión para exterminar los mosquitos. El 13 de julio, poco después de haber puesto 13 condados del sur de Texas bajo cuarentena, el Departamento de Agricultura decidió declarar a todo el estado en cuarentena para evitar la propagación de la enfermedad. Esto significaba que no se podían transportar caballos ni otro tipo de equinos hasta que hubieran sido vacunados. Para entonces ya se había establecido otra central de trabajo en Houston, y gran número de operaciones que se llevaban a cabo en Harlingen se trasladaron a Houston. El domingo 18 de julio se llevó a cabo una junta entre los funcionarios de sanidad animal federales y estatales en Dallas
para organizar un programa de vacunación en Texas y sus 4 estados vecinos, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Oklahoma. Para realizar esta tarea, el Departamento de Agricultura proporcionó la vacuna producida por el Departamento de la Defensa. Los centros de distribución de la vacuna se colocaron en las zonas infectadas. Para fomentar los medios de distribución de la vacuna y para supervisar la tarea, fue necesaria una estrecha cooperación entre diversas dependencias gubernamentales. La vacunación es el arma básica contra la encefalitis equina de Venezuela. No solo protege al animal inoculado, sino a otros equinos y a los seres humanos, evitando que contraigan la infección. El sentido del tacto de los caballos enfermos se embota y los hace especialmente vulnerables al piquete de los mosquitos. Una vez que el virus se ha multiplicado en el caballo, se sigue reproduciendo en el mosquito. Por eso fue indispensable establecer un control de los mosquitos, dando así tiempo para realizar la vacunación en los 5 estados. A principios de julio, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos inició la mayor operación de aspersión aérea que se ha realizado con el propósito de acabar con los mosquitos. Solo fue posible realizar un programa en tan gran escala con la estrecha colaboración de la industria y el gobierno. Durante 35 días, la Fuerza Aérea, aeroplanos comerciales y cuadrillas locales de lucha contra el mosquito rociaron más de 5 millones de hectáreas, incluyendo la región que se extiende 160 kilómetros al norte del Valle del Río Grande y 700 kilómetros a lo largo de la costa del Golfo de México, desde Brownsville, Texas, hasta el lago Charles en Luisiana. Por medio de observaciones diarias se comprobaba la eficacia del insecticida. La aplicación se hacía por una técnica de volúmenes ultra bajos. La aspersión se realizó con la previa autorización del Consejo Presidencial sobre Calidad del Ambiente y del Gobierno Federal. Las operaciones de aspersión aérea se interrumpieron solo después de que más del 90% de los caballos de las zonas de alto riesgo habían sido vacunados. Mientras se abrían las oficinas centrales regionales de lucha, en Matamoros, México, se llevaba a cabo una junta muy importante. En esa reunión realizada por iniciativa del Gobierno de México, funcionarios mexicanos y norteamericanos participaron en una discusión respecto a la situación en ambos países. Se acordaron diversas formas de cooperación, entre ellas la vacunación de todos los caballos de las áreas contiguas a las afectadas y el intercambio de datos científicos y de personal. El 13 de agosto de 1971 se contaba ya con suficientes pruebas acerca de la seguridad y eficacia de la vacuna para que ya no se le considerara una medida experimental. Las pruebas de control realizadas por los científicos mexicanos y norteamericanos demostraron que la vacuna no se convierte en virulenta una vez dentro del caballo. Las investigaciones hechas por el Departamento de Agricultura indicaron que la vacuna no causa ningún daño al cerebro ni le produce afecciones al animal. El 24 de agosto, la Secretaría de Agricultura autorizó la vacunación de caballos a expensas del gobierno en 8 estados más. El objetivo era vacunar a todos los caballos de 19 estados y del Distrito de Columbia. Por ser esta una zona en que las condiciones climatológicas, la geografía y el número de mosquitos se combinan para hacer de la enfermedad una amenaza constante. Se logró que la enfermedad quedara bajo control. Esto no quiere decir que no pueda volver a surgir. Somos muy afortunados porque contamos con la vacunación, que es un arma tan segura y eficaz. La epidemia de 1971 de encefalitis equina requirió del esfuerzo conjunto de muchas personas. En el clímax de la operación, más de 4.000 personas, entre ellas veterinarios, funcionarios de salud pública y animal, personal militar y representantes de la industria, lucharon contra la enfermedad. Gracias a esto, hemos comprobado que podemos afrontar una emergencia a escala nacional. Pero en lo futuro, proteger a los caballos de la enfermedad dependerá del interés y de la iniciativa de sus propietarios.
Presentado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Inspección de Salud de Plantas y Animales.